a exponer el tema correspondiente al bloque temáticos de programación. Conceptos generales, cómo se crea un programa, qué son los lenguajes de programación y sus tipos, datos y operaciones que están incluidos en los lenguajes de programación, algoritmos y diagramas de flujo, que como veremos es una herramienta muy importante a la hora de establecer una programación. El primer punto. La resolución técnica de los problemas es muy compleja y para ello lo que se suelen hacer es analizar el problema complejo y descomponerlo en problemas pequeños, fáciles de identificar en operaciones simples. Entonces, mediante esta forma podemos establecer una serie de patrones y podemos establecer unas pautas, una secuencia de operaciones que sea capaz de resolver estos problemas simples. Esta secuencia de operaciones que son capaces de resolver problemas simples es lo que se conoce con el nombre de algoritmos, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros queremos que eso lo ejecute un ordenador, pues podemos hacer un programa para ordenador y para ello necesitamos lo que se llama un lenguaje de programación. Pero no podemos olvidar que el ordenador es una máquina. Por lo tanto, el que nosotros escribamos nuestro programa en ese lenguaje de programación, que puede ser más o menos simple, corresponde a un código fuente. Un código fuente que tiene que hacerse fácil de entender a la máquina y para ello utilizamos lo que se llama un compilador o intérprete. Y así lo convertimos en el código objeto, que es el que realmente va a ejecutar la máquina. Tendremos que crear un programa. Y para crear un programa, pues vemos que un programa representa el algoritmo del proceso, que tenemos estas entradas y salidas. O sea, realmente lo que hace es un proceso capaz de convertir una serie de entradas en unas salidas. Y el proceso lo ejecuta o se ejecuta mediante ese programa. Entonces, para que nosotros podamos hacer un programa de forma correcta, existen 5 etapas. En la primera lo que hacemos es justamente definir y analizar el problema. En la segunda se hace el diseño del algoritmo. Se codifica en el lenguaje de programación que nosotros queramos hacer. Se depura buscando pues errores y verificando el propio programa y después pues ya se hace la documentación y el mantenimiento de la última etapa. Está claro que tanto el proceso de diseño como el proceso de depuración son, digamos, que las fases críticas de la creación del programa. Cuando yo depuro un programa debo buscar tanto errores en la compilación, es decir, en el lenguaje de codificación que nosotros hemos puesto. Errores de funcionamiento, a lo mejor si no funciona el programa, pero no funciona correctamente o tiene algunos casos que no han sido contemplados previamente en el diseño del programa. Y después pues tenemos lo que es la optimización de la programación, es decir, lo que vamos es buscando que haya menos sentencias, que estén mejores estructuradas, etc. Hay que diseñarlo primero y hay que tener pues un lenguaje de programación adecuado. Los lenguajes de programación, que es un conjunto de símbolos y palabras que nos permiten al usuario hacer como de intérprete entre lo que nosotros queremos y lo que va a hacer la máquina, han ido evolucionando con el paso del tiempo. Las primeras generaciones se codificaban en el propio lenguaje máquina, que es un lenguaje que se considera de poco nivel, no tiene ninguna complejidad porque solamente tiene ceros y unos. La complejidad es para la persona que está programando en este tipo de lenguaje. El número de operaciones que se puede hacer, pues como os podéis imaginar, es muy poco. A medida que se fue evolucionando, pasamos a una segunda generación de lenguajes de programación. Y bueno, pues aparecían lenguajes de programación como por ejemplo el Assembler, que son lenguajes que se consideran de bajo nivel, hasta que ya llegamos a la tercera generación. En la tercera generación ya pues empezaron a existir más complejidad, sobre todo de tipo matemático, y ya empiezan a aparecer los lenguajes de alto nivel,
que no se parecen en nada a los ceros y unos, más bien parece que estamos hablando en inglés, y que ya son lenguajes que van a necesitar compilador e intérprete para que puedan ser ejecutados por la máquina. Por ejemplo, el COBOL, por ejemplo, el Fortran. La cuarta generación está relacionada con el mundo de las bases de datos. El SQL es un lenguaje típico que se utiliza para hacer distintas operaciones con bases de datos y por lo tanto ese es el que se utiliza aquí. Y la última generación, la quinta, que es de la que estamos más o menos ahora, corresponde a la generación de la inteligencia artificial. Para programar podemos usar también varias técnicas. Podemos tener lo que es una programación estructurada en base a distintas estructuras típicas, como puede ser la secuencial, los bucles, las estructuras de selección. Podemos también tener una estructura orientada a objetos, mucho más compleja, en la cual pues tenemos una serie de objetos que son los que se van a programar. Es fácil de reutilizar y por eso es interesante. Y luego la estructura modular, lo que tenemos es, pues digamos que un módulo principal, que el que se va a encargar pues un poco de llamar al resto de los módulos para que se vayan ejecutando. En cualquier caso, el proceso ya hemos dicho que es la complejidad del proceso consiste en realizar ese proceso. El programa es un proceso realmente, y en ese procesado pues vamos a tener entradas y salidas que pueden ser de dos tipos principalmente. Variables, si como su nombre indica, pues tienen un ancho espectro de valores que nosotros tendremos que ir fijando a medida que nosotros queramos, o constantes si lo que tenemos es que pues es siempre el mismo valor. Ahora bien, en contraposición con lo que existe en las matemáticas comunes, estas variables no solamente pueden ser numéricas, sino que también pueden ser de tipo booleano, incluso podemos hablar de caracteres, de variables de tipo string. Podemos hablar de vectores, en las que tenemos es un conjunto, vectores y matrices, listas, gráficos, punteros, es decir, que las variables son diferentes tipos. Lo mismo ocurre con las operaciones. Las operaciones aritméticas para nosotros son muy típicas, las lógicas no tanto. Podemos emplear operaciones como not, and, or, para realizar diferentes operaciones con nuestras variables. Hay que relacionarlas, es decir, podemos usar el igual, el distinto, mayor, menor que. Y también hay operaciones de tipo alfanumérico, como unir string, separar string, etc. Hemos dicho que la etapa de diseño es fundamental. Para de alguna forma expresar esta etapa utilizamos lo que se llaman diagramas de flujo, que están basados en unos símbolos, que son símbolos normalizados, inicio, fin, proceso, decisión, entrada, salida, y en una serie de estructuras que pueden ser estructuras secuenciales, selectivas o repetitivas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una estructura que contiene todas las anteriores. Es una estructura secuencial en la cual hemos introducido una condición que termina siendo un bucle. Entonces, la cuestión es que sepamos utilizar todos estos conocimientos para hacer nuestros propios programas, nuestros propios ejemplos. Bueno, y de esta manera, pues hemos terminado la exposición de este tema.